Silencio. Como en la escuela, nos hace falta un borrador para aventárselos. Esto es un capítulo, una lectura de Luisa, que es interesante y que vamos a ahorita leer nada más. Les pido que la sigan junto conmigo y la vamos a comentar después en la fogata, ¿de acuerdo? Para que lo vayan pensando, la vayan meditando. Si no sabían que va a haber fogata, bueno, ya se los dije. Y ¿te atreverías? Ese es el título, ¿te atreverías? ¿A casarte de nuevo? No, a casarse de nuevo no. Bueno, el hombre es el único animal que comete el mismo error 2 veces. Y a veces 3 o más veces. Entonces dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y lidiaba el dragón contra los ángeles. Pero no prevalecieron más en su lugar en el cielo y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, alegraos cielos, los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12. Sabemos, bueno, dije que lo comentábamos después. Dice, antes de la creación material, hubo una creación espiritual. Los ángeles tuvieron existencia antes que la materia y su principal finalidad era amar, adorar y servir a Dios en el hombre, verbo encarnado, y en todos aquellos creados a su imagen y semejanza. Seres afortunados siempre ante la presencia de Dios, pero en Luzbel nace de él mismo un vapor de soberbia que lo lleva a rebelarse y junto con él otros caen seducidos por el mismo vicio. Se desata aquella batalla que no fue una batalla que se librara con armas asesinas, sino un duelo de voluntades contrarias. ¿Quién como Dios?, gritaba la armada angélica, fiel a su Creador. No serviremos, resonaba en la voluntad de aquellos que se habían convertido ya en demonios. Se cumple ahora aquel ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Han realizado también su trabajo, que han logrado ofuscar la conciencia de toda la familia humana. Vivimos en un mundo que ha convertido la virtud en vicio y el vicio ha sido elevado a virtud. Se persigue a quien defiende los más elementales derechos humanos. Se les escarnece, se les encarcela y en algunos lugares hasta se les llega a quitar la vida. Se prohíbe la palabra de Dios en las escuelas, en oficinas. Se hace mofa de los símbolos más sagrados de nuestra religión. Se difama a Jesús, a nuestra Madre Santísima. Se enseña y se fomenta el vicio en las escuelas. Y los padres que se oponen son amenazados hasta con la cárcel. ¿Qué decir del aborto, de las actitudes contra natura, de la delincuencia, de la droga, de la corrupción, de la pederastia, de la rebeldía a su estilo de vida, de aquellos que pertenecen al firmamento de Dios, o sea, consagrados, etcétera, etcétera, etcétera? Y podríamos poner cientos o miles de etcéteras.
Se nos habla de 3 días de oscuridad que deben suceder como parte de un gran suceso que la humanidad debe sufrir para su purificación. Suceso que se identifica con lo narrado en el Apocalipsis y en el libro de Daniel, y que corresponde a cuando Dios, cansado de los delitos del hombre, pone su mano y dice: basta. La batalla está en desarrollo, una batalla que es igual a la desatada en el cielo, o sea, allá en el principio. Es una batalla de voluntades. La voluntad de Satanás rebelándose a la voluntad de Dios, para lo cual ha buscado aliados que pongan en acción su plan, pues él ya no puede hacerlo. Se encuentra fuera de su elemento, es espíritu, y para oponerse a su creador en la materia requiere de vida física, y he ahí de la necesidad de aliarse con el ser humano, al cual, dicho sea de paso, odia. La voluntad, inteligencia y memoria del hombre, 3 potencias del alma, engañadas por los halagos del enemigo de Dios y su propio enemigo, se suman a su empresa entonando el lema de ellos, resonando desde entonces en la tierra aquel no serviré, dicho en el cielo, el cual se ha extendido hasta nuestros días, siendo esto la causa de todo el mal que estamos sufriendo. Se toman medidas en contra. Aquellos que no se han adherido aún intentan desesperadamente oponerse, pero todos los esfuerzos parecen inútiles. El mal avanza a pasos agigantados, incontenible, haciéndose realidad las profecías del Apocalipsis. La primera bestia salida del mar ha tenido éxito, y ahora la humanidad sigue al dragón. A esto se le ha sumado ya la acción de la segunda bestia, la ciencia, y ésta ha logrado persuadir a muchos de aquellos que se resistían. Parece que se cumplen ya las palabras de Jesús referidas en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Mateo 24:7 dice: se levantará gente contra gente, reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principios son de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Se aborrecerán entre sí, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, porque se multiplicará la iniquidad, se resfriará la caridad de muchos. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo, en testimonio a todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis que la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel está en el lugar santo, el que lee entienda. Mateo 24, pero ahora el versículo 21, dice: porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si no fuesen abreviados aquellos días, ninguna carne sería salva, mas por los escogidos, aquellos días serán abreviados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, de modo que
si puede ser, caigan en error aún los escogidos. En el versículo 29 dice, y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y las virtudes del cielo serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Los pocos fieles han elevado sus plegarias y Dios ha decidido poner ya su mano y ha pronunciado su basta. Pero quiere derrotar al enemigo usando su misma estrategia. Quiere aliados que, usando las armas divinas, derroten no al demonio, porque él ya está derrotado. Es el vencido desde el principio, sino que derroten a sus aliados. La voluntad humana, el acto humano, o sea, el querer humano, son los que deben ser abatidos, no el ser humano. Dios quiere su salvación, no su extinción. El Hijo de Dios encarnado, Jesús, ha derramado su sangre, ha muerto también por ellos. Por eso los quiere con Él, por lo que sería absurdo que el basta de Dios fuera su extinción. Dios ha dado la orden y un ejército formidable se apresta a la batalla. Solamente requiere de armas adecuadas para hacer la guerra al querer humano, contaminado con el mal. Y estas armas las fabrica el querer humano asociado al bien. Voluntad humana contra voluntad humana. Al igual que en el cielo, se enfrentaron voluntades angélicas. Así en la tierra serán las voluntades humanas fundidas con la divina voluntad las que restablezcan la paz, el orden, el reino de Dios en la tierra, abatiendo el reino del mal. Esta es la historia, esta es la actualidad. Ahora viene la propuesta que Dios hace. Eso está en el libro 26, la lectura 9 en Luisa. Y dice, bueno, el título de esa lectura es Los conocimientos sobre la divina voluntad son el ejército. Los actos hechos en ella son las armas. Su luz, el palacio real. El ministro, la Trinidad Santísima. Ímpetu divino por establecer su reino. Necesidad divina. Silencio de Jesús. Dolor de sus secretos. Hija mía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cálmate, cálmate. ¿Cómo? ¿Tal vez te quieres salir del ejército de mi divina voluntad? Mira qué ejército ordenado, formidable y numeroso, que disponiéndose en orden de batalla en tu alma, no te será fácil salir, pero ¿sabes tú quién es este ejército? Todos los conocimientos sobre mi divina voluntad, porque ella, habiéndose formado su palacio real en ti, no podía estar, ni era decoroso estar sin su ejército. Este ejército lo hemos sacado de nuestro seno divino para cortejar, defender, y están todos atentos para hacer conocer a todos quién es nuestro Fiat, su Rey divino. Cómo quiere descender con todo su ejército celestial en medio a los pueblos para combatir al querer humano, pero no con las armas que matan, porque en el cielo no hay estas armas asesinas, sino con las armas de luz que combaten para formar la vida de mi querer en las criaturas. Ahora tú debes saber que las armas de este ejército son los actos hechos en mi divina voluntad.
Mira cómo es bello. El palacio real es la luz de mi fiat. El rey que domina es mi querer. El ministro, la Trinidad Santísima. El ejército, sus conocimientos. Las armas, tus actos hechos en él. Porque conforme tú tenías el bien de conocer un conocimiento suyo y obrabas en virtud de él, en mi fiat formabas las armas en las manos de cada conocimiento para dar la vida de este conocimiento a las otras criaturas. Pero no es todo aún. Cada conocimiento posee un arma diversa la una de la otra. Así que cada conocimiento que te he dado sobre mi divina voluntad posee un arma especial y distinta. ¿Quién posee el arma de la luz para iluminar, calentar y fecundar el germen de mi fiat? ¿Quién posee el arma de la potencia vencedora que domina e impera? ¿Quién el arma de la belleza que rapta y conquista? ¿Quién el arma de la sabiduría que ordena y dispone? ¿Quién el arma del amor que quema, transforma y consume? ¿Quién el arma de la fuerza que arroja por tierra, hace morir y hace resurgir en mi querer divino? En suma, cada conocimiento mío es un soldado divino que manifestándose a tu alma se ha hecho poner en sus manos por ti el arma de cada oficio que poseen. Mira qué orden tienen, cómo son atentos a su oficio y a manejar el arma que cada uno posee para disponer y formar el pueblo del reino de mi fiat divino. Este ejército y estas armas poseen la virtud prodigiosa de lo infinito, de modo que se difunden por donde quiera, y donde hay una luz aún pequeña en las criaturas, combaten con armas de luz contra las tinieblas del querer humano, para eclipsarlo y darle la vida de mi fiat. Y donde hay un germen de potencia o de fuerza, corre el soldadito divino con su arma de la potencia y de la fuerza para combatir la potencia y fuerza humana y hacer resurgir la potencia y la fuerza de mi divina voluntad. Este ejército tiene el arma opuesta a todos los actos humanos para combatirlos, para hacer resurgir sobre el acto humano el acto de mi querer divino. Por eso, hija mía, es necesario que tú permanezcas en mi divina voluntad para formar armas suficientes con tus actos hechos en ella, al gran ejército de sus conocimientos. Si tú supieras cómo este ejército espera con ansia las armas de tus actos en sus manos para mover batalla y destruir al pobre reino del querer humano y edificar nuestro reino de luz, de santidad y de felicidad. Mucho más que yo estoy en ti, en la gran morada de mi voluntad, de mi divina voluntad, en medio a mi ejército, con el continuo consejo del ministro de las divinas personas, como reproductor de nuestras obras, porque nosotros somos el ser obrante, y donde estamos queremos obrar siempre sin cesar jamás. Por eso es de necesidad que tú estés siempre en nuestro fiat, para unirte a nosotros en nuestro continuo obrar, y darnos el campo de siempre obrar en ti, porque es propiamente esta la señal del obrar divino, obrar siempre,
siempre, sin cesar jamás. Hija mía, si tú supieras qué ímpetu de amor siento porque quiero establecer el reino de mi divina voluntad sobre la tierra, para realizar el único fin por el cual fue creado el hombre, todo lo que ha sido hecho por las divinas personas desde que fue creado el mundo y lo que haremos, nuestro principio será siempre aquel, no lo dejaremos jamás, que el hombre regrese a su herencia del reino de nuestro fiat que nos rechazó. Los conocimientos acerca de la divina voluntad son el ejército divino. El vivir en esta es asociarnos a Dios, al Dios en esta batalla, fabricando con nuestros actos en ella el arma que pondrá en fuga al querer humano. ¿Te atreverías a luchar por tu Dios? Se trata de conocer esta voluntad divina, decidirte a vivir en ella. Para ello es necesario conocer a Jesús, requisito indispensable para enamorarte de Él, lo que es necesario para permitirle intercambiar su vida con la tuya. ¿Te atreverías? Bueno, esta lectura es... ¿Mandé? Bueno, vamos a meditarla un poquito mientras cenamos y la comentamos en la fogata, ¿les parece? Bueno, pues... Silencio. Bueno, después de esta hermosísima velada en la fogata, vamos a ver esto del te atreverías. Sabemos que en el cielo hubo una batalla, o sea, a Dios siempre le hemos fallado. Su creación siempre le ha fallado a Dios. Primero crea a los ángeles e inmediatamente empieza una rebeldía dentro de ellos mismos y hay una pelea allá en el cielo. No es una pelea como nos la han representado. Ya ven que a San Miguel Arcángel, ¿cómo lo representan? Con una espada o con una lanza y al demonio a punto de ser clavado como... ¿sí? Pero ese tipo de guerras no hay en el cielo. O sea, en el cielo la batalla es de voluntades, exactamente lo que nos dice aquí. O sea, el rebelde no quiere servir a Dios en el hombre. Si recuerdan o saben las palabras de Satanás cuando se revela, es non serviam, no serviré. Porque es demasiado soberbio, y él cuando supo que el Verbo Eterno iba a tomar una humanidad que se iba a encarnar, entonces él creyó que el hombre, el ser humano, era inferior a él, y él quiso que el Verbo se angelizara en él, o sea que se pusiera en él, para hacer que él fuera ángel Dios, por decirlo de esta manera. Entonces, como no se le concedió ese deseo, entonces él se rebela y él dice, no serviré, no voy a servir a Dios en una criatura inferior que sería el hombre. Y empieza a incitar a los demás ángeles para rebelarse a ese plan. Algunos le hacen caso, otros no. En fin, y San Miguel Arcángel encabeza a Dios, a los ángeles, pero salud, siempre diciendo que quien como Dios, que es justo seguirlo, que es justo el aceptar lo que Él decida. En ese tiempo, hubo un tiempo en el cielo, en la eternidad hubo un tiempo
no vivieron siempre en la eternidad. Y digo hubo un tiempo porque la prueba empieza en un momento y termina en un momento. O sea, hay un espacio de tiempo. ¿Qué tiempo? No sabemos. Pero si algo empieza y termina, no es en la eternidad, sino es en el tiempo. Se termina la batalla, ya no hay nada que hacer, ya los ángeles buenos dijeron no vamos a rebelarnos contra Dios, los ángeles malos ya no tenían que luchar, y entonces dice ya no se encontró espacio, lugar para el demonio en el cielo, y fueron arrojados a la tierra. O sea, eso de que fueron arrojados no es exactamente de que los sacaron, sino ya no teniendo qué hacer en el cielo, ahora vienen a la tierra para continuar su batalla. Y esa batalla es exactamente contra Dios, no es contra el hombre, es contra Dios. Pero el campo de batalla del demonio es el hombre. O sea, siempre hemos pensado... ¿Se está estirando? La rebelión de los ángeles se da antes de la creación. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces el campo de batalla es el hombre, es el ser humano. ¿Por qué el hombre? Porque lo que trata de hacer el demonio y sus secuaces es convencernos de no servir a Dios, que eso es lo que hizo desde el principio con Eva. Por lo tanto, nosotros somos ese campo de batalla y ahora quizá entienda todo ese cúmulo de tentaciones, de vejaciones que nos hace, porque el demonio sí nos puede tentar y nos puede vejar. O sea, este es el punto principal. ¿Cómo nos tienta el demonio? ¿Cuál es la forma de tentarnos? ¿Con qué? Por eso, nos incita a nuestras miserias. O sea, ya dijimos que las miserias que nos había dado Dios para poder vivir una vida aparte de Él, pero que las deberíamos de usar para generar virtudes, pero ahora el demonio viene y nos incita, nos excita, más que incita, nos excita nuestras miserias. Nos dicen que el hombre tiene 3 enemigos, ¿se acuerdan? Demonio, mundo y carne. ¿Será cierto? O sea, ¿será cierto que hay 3 enemigos? Permítame, tranquila. El mundo y la carne son creados por Dios. Por lo tanto, son buenos. No pueden ser enemigos de nosotros. El mundo y la carne son buenos. Lo malo es que gracias a la voluntad humana, como dicen, la voluntad humana se apega o se forma una, ¿cómo diríamos?, una asociación tanto con el mundo como con la carne para satisfacer la parte animal que tenemos. O sea, nuestros instintos son lo que nosotros vamos satisfaciendo a través del uso de las miserias. O sea, nos vamos alimentando de eso. Y entonces el demonio usa como señuelo el mundo y la carne, pero el demonio no nos puede hacer caer. El demonio no es tan potente como nos dicen que es, porque siempre nos han dicho que el demonio es infinitamente más inteligente y más potente que nosotros. Quizá inteligente sí, pero potente no. Nos dice Jesús que todas las potencias diabólicas juntas, o sea, todo el infierno junto, no puede nada contra una criatura decidida a enfrentarlo
y a vencerlo. Y en ese momento el demonio queda totalmente inutilizado. El problema es que nunca lo hemos querido enfrentar. Parte por miedo, nos dicen demonio y bueno, se nos afloja todo. Y en realidad a veces nos conviene decir que el demonio nos tentó. Cuando decimos, híjole, es que el demonio me puso un 4 y no pude resistir y caí. Sí, ¿cómo no? Sí, esos son pretextos. Ah, lo sabes. Si quieren, por favor, le pedimos que pase a decirnos sus experiencias. Bueno, entonces, esta batalla continúa en la tierra y continúa de esa misma manera, o sea, tentando al hombre. Luego ¿qué más dice? Bueno, lo que ha ido haciendo con nosotros aquí no simplemente nos ponemos se prohíbe la palabra de Dios en las escuelas. No sé si aquí en Colombia ya esté, pero se prohíbe la palabra de Dios en las oficinas. Se prohíbe la palabra de Dios en cualquier lado, incluso las imágenes religiosas no pueden estar en lugares públicos. Dice, se hace mofa de los símbolos más sagrados de nuestra religión. No sé aquí en Colombia, pero en México sí, desafortunadamente, se hace mofa de esto y hay incluso pinturas, estatuas ya en franca, ¿cómo diríamos?, burla, sobre todo de la Virgen y de Jesús. Y ahora nos hacen películas donde Jesús y los apóstoles son homosexuales. O sea, en fin, toda una serie de cosas que son tremendas, ¿no? Dice, se difama a Jesús, a nuestra Madre Santísima. No sé si han visto entrevistas con religiosas diciendo que María vivía enamorada de José y que disfrutaban de su vida sexual. ¿Sí lo han visto? ¿No? Bueno, ya ahí. Y que María tuvo más hijos, en fin, Dice, se enseña y se fomenta el vicio en las escuelas, ¿sí? A los niños se les está enseñando que no son ni hombres ni mujeres. A los niños se les está enseñando que pueden escoger lo que ellos quieran ser. E incluso los gobiernos, no sé aquí, pero ya en todos lados, incluso en México ya empieza, los gobiernos pagan la cirugía de cambio de sexo sin autorización de los padres. O sea, sin autorización de los padres. Se les enseña, o sea, se les dice que tienen que tener experiencias entre uno y otro para saber qué es lo que les agrada. O sea, es una tremenda corrupción lo que está habiendo. Y otras cosas que incluso yo no sabía, pero me estaban comentando aquí en el retiro, que hacen con los niños, que realmente es, no sé, da horror realmente saber lo que está pasando. El abuso de niños es el pan nuestro de cada día. O sea, y a veces hasta por los propios familiares. O sea, ¿en qué clase de familias tenemos que ahora el papá abusa de los niños, abusa de la niña, los hermanos, los tíos, en fin? Tenemos una distorsión totalmente espantosa y eso es demoníaco. Jesús nos dice que cuando lo lícito no satisface, se busca lo ilícito.
Cuando lo ilícito deja de satisfacer, se busca lo bestial. Y cuando lo bestial no satisface, se busca lo demoníaco. Lo lícito, ¿qué es lo lícito? La unión entre hombre y mujer, normal. ¿Qué es lo ilícito? Hacerlo de forma no adecuada. La forma adecuada, o sea, es, bueno, las palabras, o sea, miembro y vagina. Ahora se hace por donde quiera. Y se considera como normal, se considera como una práctica totalmente normal, cuando es total y absolutamente anormal esta práctica. Entonces, cuando esto ilícito ya no satisface, ahora se busca lo ilícito y lo bestial. Con los niños, en fin, con todo esto, y la relación con animales. Sobre todo en ambientes campesinos, en ambientes de campo, es normal, entre comillas, este abuso de los animales. Y cuando eso ya no satisface, ahora se busca lo satánico. Es el sexo con dolor, infringiendo dolor a una persona para tener una relación, cuando la persona está sufriendo. Incluso se llega a estar asesinando a una persona, para tener mayor satisfacción. Eso es demoníaco, totalmente. Y ahora estamos llegando al punto culminante de todo, que es formar embriones de cruza de primates con hombres. Y han dado resultado. O sea, ya hay embriones que han dejado vivir durante 2 meses el embrión, y en ese momento han dicho que los han ya quitado, que los han congelado, pero en realidad ya está en proceso esto de llegar a tener esta cruza entre animales y hombres, que es exactamente la causa del diluvio. O sea, el diluvio universal es causado por eso. Hay un relato muy real, Jesús lo da en María Valtorta, en los cuadernos del 43, si los tienen, en donde da las causas del diluvio, y es exactamente esto que está pasando ahorita. En fin, o sea que todo esto es una cosa, ya no es teoría, es una cosa que está sucediendo en la actualidad. Si se acuerdan, en 1880 y tantos, no recuerdo qué tantos, León XIII, el Papa León XIII tiene una visión. ¿Sí saben de eso, verdad? ¿No saben de eso? Está diciendo misa y de repente se queda estático y tiene una visión en ese momento. Y es una visión en donde el demonio, es una conversación entre el demonio y Dios, y el demonio le está presumiendo a Dios de que si le da tiempo, se apodera del mundo, que si le da 100 años, el mundo es de él. Y Dios le dice, de acuerdo, adelante, o sea, te doy 100 años. Esto se cumple en 1970 y tantos o los 80, cuando mucho. ¿Y qué sucedió en ese momento? Bueno, las guerras mundiales fueron un poco antes, pero podríamos achacarlas. Pero en ese momento empiezan los movimientos hippie, empiezan los movimientos de drogas, o sea, todo lo que es droga, empieza toda esta debacle que tenemos en la actualidad, y que ha ido poco a poco creciendo. Y por eso hace unos minutos les decía yo que vivimos en un mundo total y absolutamente dominado por el demonio. A veces nos resulta hasta chocante hablar del demonio, porque ya incluso en la iglesia a veces no se cree en el demonio. Pero el demonio es real, o sea, eso no hay la menor duda.
Y creo que ahora podemos comprobarlo con lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Entonces, esto es lo que se está llevando a cabo en el momento. Aquí sigue hablando y dice, se enseña y se fomenta el vicio en las escuelas. Los padres que se oponen son amenazados hasta con la cárcel. Y luego el aborto, las actitudes contra natura, la delincuencia, la droga, la corrupción, la pederastia, en fin, todo esto que hemos comentado, ¿no? Se nos habla de 3 días de oscuridad. Se nos ha dicho en el Apocalipsis que va a haber 3 días en que no vamos a ver nada, pero como de costumbre somos muy llevados a interpretar las cosas de Dios materialmente, y materialmente nos vamos a equivocar. Pero si las interpretamos espiritualmente, vamos a ver que son una realidad. Y no llevamos 3 días de oscuridad, llevamos años de oscuridad que no vemos nada. Recordemos las palabras allá en la Biblia. 1000 años son para ti como un día. O sea, 1000 años son para ti como un día. ¿Cuántos años representarán 3 días de oscuridad? ¿Quién sabe? Pero ya llevamos por lo menos llevamos como 70, 80 años, ¿sí? Por lo menos. No vemos nada absolutamente. Espiritualmente cada día estamos más ciegos. Y luego nos hablan de persecución, los que hayan leído un poco del Apocalipsis, y esto va a haber una persecución, y va a haber matanza, va a haber mortandad. Y estamos esperando ver al ejército corriendo, o a la policía corriendo atrás de las personas, disparando y cayendo así por donde quieran las personas muertas. No se trata de lo físico, se trata de lo espiritual. Y el ejército o la policía somos nosotros. Nosotros somos los que estamos matando almas. Estamos matando nuestra alma, pero sobre todo estamos matando las almas de los niños. ¿De qué manera? De esta, para que el niño se entretenga, para que el niño no se retrase, para que el niño tenga todos los elementos, para que sea un gran hombre y tenga grandes medios. Les damos esto, le damos una tablet o le damos una computadora. Y la pregunta es, ¿sabemos lo que el niño ve? ¿Sabemos lo que el niño está aprendiendo aquí? Nada más, por favor, pónganse a ver la casuística de suicidios de niños en la actualidad. Niños, no adultos, niños. Da horror que ahora niños de 7, 8, 10 años se suiciden. Y más horror todavía lo que está pasando y lo que acaba de pasar, la balacera de niños en sus escuelas matando a sus compañeritos y matando maestras. Y uno dice, bueno, ¿de dónde viene todo esto? De aquí. Este es el medio en el que el demonio entra en los niños, este es el medio. Pero es muy cómodo para los papás darle esto al niño y el niño dice simplemente, veo un videíto y se prende ahí y ahí está todo el día y como ya no da guerra, entonces los papás están muy contentos. Somos nosotros los que estamos asesinando las almas y nos estamos asesinando nosotros. Yo sé que parece exagerado, bueno, es exagerado, pero pues ni modo. Cadenas de televisión, Netflix. ¿Quién tiene Netflix en casa? Ay, ven. No hay una sola serie, no hay una sola película,
No hay un solo programa en que no se exalten las 7 pasiones, los pecados capitales: la gula, la envidia, la ira, la avaricia, el sexo. Y sexo, ya decir explícito es poco. O sea, ya no hay ningún recato, no hay horarios, no hay nada. Nos estamos divirtiendo ¿con qué? Con la pasión de Jesús. Porque eso que estamos viendo es exactamente lo que hace sufrir a Jesús en la cruz. Pero estamos felices y decimos, ay, a ver a cuántos mata la próxima vez. O a ver si se va con el otro, o a ver, en fin. Toda la morbosidad de estar viendo este tipo de cosas, estamos matando nuestra alma. O sea, no es extraño lo que está diciendo aquí, lo que se está diciendo aquí. Entonces, 3 días de oscuridad, ya no hay problema. Matanza, no hay problema, la estamos viendo también. Eso no quiere decir que no vaya a haber cosa física, puede existir, pero sobre todo lo que importa es la parte espiritual, y que es la que nosotros somos responsables. Nos hablan de un anticristo, y entonces estamos esperando que venga un señor de algún lado del mundo, que se apodere del mundo y que nos imponga determinadas costumbres, leyes que van en contra de Cristo. Si leemos Daniel, si leemos las visiones de Daniel, ¿quién ha leído al profeta Daniel? Bueno, poquitos, pero poquitos porque son benditos. O sea, el profeta Daniel habla exactamente de eso. Y él dice, tiene una visión y ve algunas bestias. Primero aparece una leona muy fuerte, muy poderosa, erguida y con alas. Después se le quitan las alas y aparece una segunda bestia que es un oso muy feroz, con unas garras muy grandes y con dientes también muy filosos. Después aparece un leopardo. Y al último una bestia que ya no nos dicen qué es, sino que es horrible y que tiene 7 cabezas y que cada cabeza tiene cuernos, en fin. Y la interpretación que ha dado los exégetas, o sea, los que han interpretado esto, nos dicen que son imperios que han pasado en la historia. Y Jesús nos dice algo totalmente diferente. Jesús nos dice que eso es exactamente la historia de la creación. La leona, esa leona fuerte, erguida, con alas, es el hombre creado por Dios, Adán. Fuerte para enfrentarse a él mismo, con alas para espaciarse en los cielos de Dios, dirigirse hacia Dios. Pero que el pecado le arrancó las alas, lo puso en 4 patas, o sea, ya no es erguido, sino lo pone en 4 patas, y por ese pecado ahora aparece, y se le da la orden de empezar a ser como el depredador de sus congéneres, o sea, el hombre se vuelve el depredador de sus propios congéneres, o sea, de los otros hombres. De ahí aparece un oso grande, con dientes muy filosos, con garras muy grandes, para seguir matando, seguir depredando. Y ese es el inicio del asesinato en el mundo. Es Caín que mata a Abel. Y empieza a tratar de destruir a sus propios congéneres. El pecado sigue haciendo efecto y ahora aparece una tercera bestia que es un leopardo. Y ese leopardo es mucho más veloz que el oso, es más fiero que el oso y
ahora ese leopardo es más rápido en depredar a todos nosotros, con una característica. Dice Jesús, le fueron dadas alas, pero alas de vampiro. Alas de vampiro. ¿Qué característica tiene el vampiro? Que chupa sangre. Y dice Jesús, ya no se trata solamente de matar a sus iguales, sino ahora trata de quitarles la sangre que yo les infundí. Por lo tanto, nos están hablando de Cristo para acá. O sea, ese leopardo, que es ese ser que está tratando de acabar con nosotros y está tratando de quitarnos la sangre que Jesús nos infundió. ¿Y quiénes son esos? Somos nosotros. Nos dice Jesús que somos el anticristo social, porque somos los que hemos ido poco a poco erigiendo nuestros vicios como leyes. O sea, paulatinamente hemos ido poniendo lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta hacer, pero que es contrario a Dios. O sea, mi vicio lo voy erigiendo como una ley y creo que se entiende perfectamente. O sea, somos el anticristo social. Entre todo lo que nosotros hemos ido erigiendo, se va a hacer un conjunto de decir, tú quieres ser, no sé, alcohólico, tú quieres ser drogadicto, tú quieres ser homosexual, tú quieres ser pederasta, todo lo que eso se va a juntar y lo va a reunir un solo grupo de personas y lo van a poner como una ley. Lógico, todo mundo vamos a votar por ellos. Todo mundo vamos a votar por ellos porque nos están dando lo que queremos. Simplemente, ¿qué queremos? Déjenme hacer lo que a mí me place, no me critiquen y yo no los critico. Llegamos a tanto que la pederastia ya es normal, ya no es un delito, ahora es una preferencia sexual. O sea, está dentro de la liga que LGTBQIZ y no sé cuántas letras más. Ahora ya no es delito la pederastia, ahora ya es una preferencia sexual. En fin, y luego viene el anticristo, esa última bestia que es esa persona que va a tomar todo aquello, ese grupo de personas que va a tomar todo eso y lo va a erigir como una ley, como un gobierno, que es un gobierno mundial, donde Cristo ya no existirá. Aquí hay alguien de Bucaramanga, ¿verdad? Bueno, según me dijeron, no sé si sea cierto, pero que ya hay una parroquia donde se cambiaron las palabras de la consagración, donde ya no se dijo esta es mi sangre, sino se dijo este es el rocío. ¿Es cierto? Bueno, simplemente nos pasaron esa noticia, pero quién sabe, ¿no? Pero el punto es que Cristo tiene que desaparecer, la Eucaristía tienen que quitarla, porque es lo que está deteniendo todo esto. Y la forma de quitarla es cambiando las palabras de la consagración. Así que el día que oigan que la consagración no se dice como es, en ese momento, en ese lugar, ya no hubo consagración, ya no hubo presencia de Jesús, así que ya no hay misa y menos Eucaristía. Bueno, el Evangelio de Mateo, donde Jesús nos habla de todo esto, donde Jesús nos habla de que hay algo que es curioso. En Mateo 24:29 dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz.
las estrellas caerán del cielo y las virtudes del cielo serán conmovidas. Cuando habla de esto, estamos pensando en la parte material. O sea, las estrellas caerán, el sol, o sea, como que va a haber una catástrofe universal. Y Jesús nos explica y nos dice que efectivamente va a haber una caída de estrellas, pero que será una estrella de su firmamento, no del firmamento del mundo, sino de su firmamento. Y que esa estrella arrastrará cantidad de estrellas de su firmamento y se convertirá prácticamente en el anticristo. ¿Qué nos está diciendo? Que el anticristo saldrá de la iglesia. O sea, ese es el punto. El anticristo saldrá de la iglesia. En fin. Bueno, ese es el panorama que tenemos actualmente. Ahora, ¿cuál es la propuesta de Dios? O sea, que ese es el punto que nos debería de interesar. ¿Cuál es esa propuesta que Dios hace para poder luchar contra esto? Que seamos el ejército. Bueno, el ejército son sus verdades. No somos nosotros, son las verdades. Y dice, está Luisa inquieta, como de costumbre, por la ausencia de Dios, por la ausencia visible de Jesús. Y entonces Jesús le dice, ¿qué te pasa? Cálmate. ¿Qué acaso quieres salir del ejército de mi divina voluntad? Dice, mira qué ejército ordenado, formidable y numeroso, que disponiéndose en orden de batalla en tu alma, no te será fácil salir. El ejército de Dios se está disponiendo en el alma de Luisa. O sea, ¿qué es ese ejército? Son las verdades sobre la divina voluntad. Cada verdad va a ir a atacar determinado tipo de pensamiento, de acción en el mundo, pero es un soldado o un ejército que no tiene armas. Y las armas son los actos de las personas que viven en la divina voluntad. Por lo tanto, el ejército existe, el ejército ya está, que son todas las verdades que están en esos libros. Pero ahora falta quien les fabrique las armas. Un pensamiento hecho en la divina voluntad le da las armas a todas las verdades que van a atacar el pensamiento humano. Un acto en la divina voluntad le da las armas a todas las verdades que van a atacar el querer humano. Y así por el estilo. Por lo tanto, lo que se necesita son actos en la divina voluntad, actos, para que este ejército salga a pelear y derrote al enemigo. O sea, Dios va a acabar con el enemigo, sí, pero a través de nosotros, a través de la criatura, de las almas que lleguen a vivir en la divina voluntad. De ahí la urgencia de que haya cada vez más almas que quieran vivir esto y que se impongan la tarea de estar fabricando armas para este ejército. ¿Qué es lo que van a hacer esas armas y ese ejército? A convertir a las demás personas, no a eliminarlas, sino a convertirlas, porque el punto es convertir a todos, no eliminarlos. No se trata de matar a los malos, se trata de convertirlos, porque Jesús también murió por ellos. O sea, y murió más y sufrió más por ellos que por los buenos. O sea, recuerden aquello, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Dice, las armas
tus actos hechos en mi divina voluntad, porque conforme tú tienes el bien de conocer un conocimiento suyo y obras en virtud de él, o sea, formas las armas en las manos de cada conocimiento para dar la vida de este conocimiento a las otras criaturas. Eso es lo que hace el arma. Pone como luz, como fuerza, como vida a disposición de los demás para que a ver si es posible que lo tomen. Este ejército espera con ansia las armas de tus actos, ¿sí?, para mover batalla y destruir el pobre reino del querer humano y edificar nuestro reino de luz y de santidad y de felicidad. Esa es la propuesta de Dios. Esa es la propuesta de Dios para terminar con el mal, para terminar con esto que estamos viviendo. Pero falta quien se decida a dotar de armas a este ejército. Entonces la pregunta es, ¿te atreverías? ¿Te atreverías a luchar por Dios? ¿Te atreverías a luchar por tus hermanos? Que tus hermanos no son los carnales. Todos somos hermanos, porque todos venimos del mismo Padre que es Dios. Así que el chino, el coreano, el mongol, el de todos somos hermanos. Por lo tanto, Jesús nos pide ayuda para salvarlos. Nos pide que actuemos junto con Él para lograr la salvación de todos. Y nos dice que si algún alma llega a salvarse, será única y exclusivamente por los actos hechos en su voluntad. Si algún alma llega a salvarse, será única y exclusivamente por los actos hechos en su voluntad. Si recordamos también las promesas de Jesús en las horas de la pasión, que dice que cuando las hagamos con sus mismas intenciones, nos dará un alma por cada palabra. ¿Qué quiere decir eso de que nos dará un alma por cada palabra? Que estaremos cooperando junto con Él en la redención y en la salvación de las almas. O sea, nos volverá corredentores a todo aquel que quiera vivir en la divina voluntad. ¿Quién dice yo? Bueno, así dice, más o menos. Esta es la propuesta de Dios. Y vuelvo a repetirlo, cada quien sabe lo que hace. Cada quien sabe lo que hace, cada quien decide, pero ese llamado de Jesús a nosotros es un llamado urgente. Es un llamado como aquel que le hizo a Judas en el momento de lavarle los pies. ¿Se acuerdan de las horas de la pasión? O sea, le ruega, no te condenes. Y esa frialdad, esa dureza de Judas, que ni caso le hace, se burla de él. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nos pide entregarnos y nos burlamos de él. Decimos, ¡ay, qué tonterías! Dios lo puede todo. Pues no, bueno, sí, pero quiere valerse de nosotros. No lo quiere hacer solo. Nosotros decidimos. ¿Algún cuestionamiento sobre esto? ¿Algún comentario? Sí. Doctor, devolviéndonos un poquito referente a lo de el cambio en la fórmula de la consagración. Yo en una catequesis hace poquito escuchaba que la Iglesia tiene una fórmula que dice que este es el cáliz de mi sangre.
Ujú. que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y entonces en esa catequesis se escuchaba que la iglesia ya está cambiando esa fórmula, que porque hay personas por las que el Señor no derramó su sangre. Entonces que por eso ya no dicen por todos, sino por muchos. Y ya se está escuchando en muchas celebraciones que ya el sacerdote dice derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Pero eso es lo que Jesús dijo en realidad. O sea, en los relatos, por ejemplo, de María Valtorta, yo repito mucho y nombro mucho a María Valtorta. O sea, María Valtorta es una revelación excelente sobre la vida de Jesús. Es quizá la más completa y la más real de todas las que hay. Y ahí Jesús dice por muchos, no por todos. Ahora, ¿por qué por muchos? No porque no la derrame por muchos, no que no la derrame por todos, sino que son muchos los que aprovecharán, pero son muchos los que no. ¿Sí? Entonces, Él sabe que va a haber personas que no la tomen y que no hagan uso de esa sangre para salvarse. Por eso lo dice así, pero no es que no esté dándola a propósito por algunas personas. La da por todos, pero está diciendo, no todos lo van a aprovechar. O sea que en ese orden de ideas está bien ese cambio que la iglesia hace. Así es. En un principio eso suena raro porque estábamos acostumbrados a oír por todos, pero ya revisando la parte de las revelaciones, Él dice por muchos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí hacen una pregunta escrita. ¿Qué pasa con las criaturas que tienen el deseo y la intención de vivir en esa divina voluntad, pero no lo logran? Pues no logran llegar a esa divina voluntad, pero tienen el deseo. Lo ponen como si fuera la subida a un monte o a un volcán. Intentaron, pero no pudieron, les dio mal de montaña. No, eso es, no llega el que no quiere llegar. Aquí que quede muy claro eso. El que no llega es que no quiso llegar. Porque Dios no enseña cosas difíciles, no hay nada que se pueda oponer a esto más que mi propia voluntad. Por lo tanto, no es algo que se me oponga, no es algo que sea muy difícil para mí. Bueno, es difícil para mí, pero porque no quiero soltar mi voluntad, no porque no se pueda. Así que eso no es verídico. Allá hay una pregunta. Doctor, usted me comentó que hiciera en público esta pregunta que es sobre varios, digamos, puntos de vista que incluso hay Eucaristías donde ofrecen por la sanación generacional hasta la 14ª generación, por, digamos, hechos de maldad, de brujería y otros pecados que hayan podido llevar a cabo nuestros antepasados del mismo árbol genealógico y que posiblemente, digamos, comentan que pudiesen repercutir en las siguientes generaciones. Entonces, en el grupo de nosotros hablamos sobre el tema y algunas personas dejaron claridad que eso no, que con el bautismo se saldaba, pero entonces, digamos que es un punto de vista que le quería colocar. Bueno, yo le pedí que lo hiciera en público porque es una pregunta que es importante y sobre todo muy de la actualidad. Su tatarabuelo de usted fue satánico. Sí, ¿verdad? Como hizo así, dije, le atiné. Su tatarabuelo fue satánico. ¿Le parecería justo que usted pague por eso? No. Esa idea es antibíblica. Antibíblica. No estoy diciendo que no sea cierto. Va en contra de la revelación pública. Por favor, lean Ezequiel 18.
En Ezequiel 18 está perfectamente marcado que nadie sufre los pecados de otro. El padre que peca es el que sufrirá, no el hijo. El hijo, hay un refrán entre los judíos, había un refrán que dice, el padre comió el agraz, o sea, lo ácido, cosas ácidas, y el hijo sufre la dentera, o sea, las picaduras de dientes. Dice, no se dirá más esto en mi pueblo, porque no es así. El que peque morirá, y si el hijo del que pecó es justo, no pagará por nada. Entonces, por favor, Ezequiel 18, para que se solucione esto. No es el real, eso es totalmente, no sé el por qué, pero me imagino el por qué, porque es muy llamativo para la gente simplona, perdón que lo diga de esta manera, para la gente simplona, que cree que con una oración le van a quitar los pecados que le pudo haber heredado de su tatarabuelo. No es cierto. No es cierto. Y léanlo para que no me crean a mí, que le crean a Ezequiel. ¿Mande? Leo, es todo. Por eso, pero es todo, porque sigue hablando de lo mismo y sigue hablando de lo mismo, ¿sí? Y no es solo Ezequiel, les voy a dar otros para que vean que no es el único que habla de eso. Bueno, esto que se dice de que se heredan está en Éxodo 20. Éxodo 20. Ahí dice, yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. De ahí sale esta idea. El problema es que no nos fijamos en el tiempo en el que está dicho. ¿En qué tiempo está dicho? En Éxodo, cuando el pueblo va en búsqueda de la tierra que emana leche y miel, en donde el pueblo judío está continuamente fallándole al Señor. Y cuando le falla, le manda pueblos que le hagan la guerra y que los tomen como esclavos. La última vez que lo hace es con los egipcios. Duraron 300 años esclavizados. Lógico, los padres le fallaron a Dios, hicieron todo lo necesario para que Dios los castigue y los mande como esclavos. Sus hijos van a nacer esclavos, pero no están heredando el pecado. No están ahí como esclavos porque heredaron el pecado, heredaron la consecuencia del pecado, que es diferente. Pero luego,
Ezequiel 18, luego ese es completo, ¿no? Porque ese no vale la pena leer un pedazo, sino todo. Simplemente en Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Creo que es muy claro lo que dijo. En Jeremías, capítulo 31, 29-30, versículo 29-30 dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera, que es lo que decíamos ahorita. No sufrirán por el pecado de los padres. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 10, versículo 19, y en el capítulo 14, versículo 6, dice, pero no hizo morir a los hijos de los asesinos, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Yahvé dio una orden diciendo, no harán morir a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. En fin, entonces la pregunta que yo les hago es bíblico esa idea? Es antibíblica. Así que la persona que lo quiera hacer, por favor díganle que no se meta en esto, que no dé más pie a estos errores. ¿De acuerdo? No sé si con eso queda. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. ¿A qué horas nos vamos a acostar? ¿Mandé? ¿Ya no hay más? Ya en serio, no es... Ok.